Para iniciar entonces voy a hacer un acercamiento hacia alguno de los polígonos. Vamos a centrarnos en esta área en particular. Y voy a seleccionar los diferentes polígonos que necesitamos. En este caso lo voy a hacer de manera manual. Así que voy a utilizar Shift para seleccionar de manera intercalada los diferentes polígonos que requerimos. Voy a hacerlo por sectores de manera que el motivo, que aunque va a ser bastante básico, tenga diferenciación o sea diferente en las diferentes áreas. Voy a empezar en la parte superior, entonces de manera intercalada voy a seleccionar el par de polígonos que necesito. Así que simplemente vamos adicionando a nuestra selección los diferentes polígonos que requerimos. Recuerden que es buena idea que cuando estemos seleccionando objetos, yo aquí lo estoy haciendo teniendo la herramienta de movimiento seleccionada, pero es una buena práctica que utilicen solo la herramienta de selección, sobre todo si están empezando a trabajar con 3D. El problema es que accidentalmente, teniendo la herramienta de selección, cuando están seleccionando los diferentes elementos, es posible que accidentalmente los muevan, los roten o los escalen dependiendo de la herramienta que tengan seleccionada. Terminamos acá nuestra selección, entonces vamos adicionando los diferentes polígonos que necesitamos. Y cuando tenemos nuestra selección lista, estas van a ser las primeras ventilas en la parte superior, un motivo simple. Lo que voy a hacer es simplemente un inset, así que seleccionamos la herramienta del inset y hacemos un inset para los polígonos que tenemos seleccionados. Puede ser tan pequeño o tan grande como prefieran, obviamente variará dependiendo del motivo que se requiera. Suelto el ratón para establecer el motivo y por último lo que hacemos es borrar estos polígonos. Estos polígonos no nos sirven, son huecos o el motivo que teníamos allí permite que el aire circule. Presionamos Delete o X y borramos las caras faces. En la parte inferior, entonces de igual manera, vamos a seleccionar los diferentes polígonos que corresponden. Así que voy a seleccionar este y nuevamente vamos a seleccionar de manera intercalada los diferentes polígonos que necesitamos en la parte inferior. Cuando tenemos la selección completa, nuevamente tengo la herramienta Inset aún seleccionada, así que jalamos y tenemos nuestra nueva sección poligonal o serie de segmentos. Esto va a ser un poco más grande que la de arriba para empezar a dar variación. Aceptamos y nuevamente Delete Faces para tener la parte inferior. Luego tenemos estos del centro, así que seleccionamos estos. En teoría es un pequeño punto, un pequeño motivo circular que se ve o se muestra usualmente. Recuerden que no estamos siguiendo un patrón particular, sino que simplemente estamos haciendo un motivo de manera expresiva. Hacemos el Inset, aceptamos y nuevamente Delete Faces y por último seleccionamos estos polígonos. Para terminar nuestro motivo, que como ven no era tan complejo como lo veíamos en la referencia, es un poco más sencillo. Con los polígonos seleccionados, nuevamente un Inset, establecemos el valor y aceptamos. Delete y Delete Faces. Ya tenemos nuestro motivo, nuestro patrón allí. Recuerden que aunque lo veamos aquí muy cuadrado, vamos a utilizar el algoritmo de subdivisiones para definir todas las curvaturas y bordes duros que tiene el objeto, así que estas aristas también se van a redondear. Aquí vamos a tener algo muy similar a un círculo. Vamos a terminar entonces en la parte inferior, vamos a establecer el área en que se juntan. En la primera parte, cuando estábamos construyendo el tanque, habíamos dejado esta boca abierta, esperando a tener obviamente la parte que se iba a conectar allí, para tener la referencia de cómo íbamos a terminarla. Así que voy a ir un momento a una vista ortográfica, voy a presionar el 1, voy a presionar Tab y nuestro objeto lo vamos a colocar más o menos donde debería estar.
Podríamos dejarlo totalmente en la parte inferior, que se junten ambos objetos. O podríamos dejarlo un poco más arriba y generar una nueva extrusión para adicionarle mayores niveles de complejidad a las diferentes formas que estamos construyendo. Así que vamos a dejar un pequeño labio, una pequeña saliente en la parte inferior para que se junten ahí. Volvemos a la perspectiva. Y ahora lo que vamos a hacer es terminar de construir lo que nos hacía falta para este objeto. Nos acercamos, vamos a seleccionar Tab, Alt y clic para seleccionar el anillo que corresponde a la última extrusión que habíamos realizado. Seleccionamos Edges. No lo habíamos visto hasta ahora, pero la selección de vértices, edges o de faces o polígonos se puede realizar también utilizando el teclado, utilizando las teclas 1, 2 y 3 que corresponden al teclado de letras, no al teclado numérico, sino el teclado de letras en la parte superior. El número 1, el número 2 y el número 3 corresponderían al 1, vértices, 2, edges y 3, faces o polígonos. Así que si presiono el 2, tendremos edges y podríamos seleccionar Alt y clic para seleccionar el loop de edges en este caso. Si quieren trabajar con el algoritmo de subdivisiones no activo, simplemente lo desactivamos y vamos a empezar a hacer una extrusión. Entonces nuevamente Escape y escala para hacer la extrusión correspondiente. Esta extrusión, recuerden, está más o menos a este ancho o un poco más, pero allí está bien. Voy a presionar el 1 para la vista ortográfica, voy a presionar E nuevamente y la Z y vamos a hacer la extrusión que nos hacía falta. Un poco, no lo voy a dejar exactamente pegado al siguiente objeto, vamos a dejar un pequeño valor o un espacio o aire entre uno y otro, que es común entre todos los objetos cuando se están colocando de esta manera. Presiono clic para aceptar, volvemos a la perspectiva y hacemos una extrusión nuevamente, Escape y con ese la extrusión interna y clic para aceptar. Lo podemos dejar así o podríamos hacerlo un poco más preciso, que ambos o estos dos objetos tengan esta referencia sobre la vertical. Pueden hacerlo como ustedes prefieren. Yo lo voy a dejar un poco más cerrado, así que voy a seleccionar los polígonos o los edges. Voy a dar Alt, Shift, Alt y clic para seleccionar el segundo anillo y Shift, Alt y clic para seleccionar el tercer anillo. Recuerden que los que tengo seleccionado en este momento son los 3 correspondientes a los polígonos que voy a manejar. También podríamos haber seleccionado los loops de polígonos ahora que saben seleccionar los loops de polígonos. Como recordatorio, entonces recuerden, cambiamos a polígono, en este caso voy a seleccionar el número 3. Selecciono uno de los polígonos y manteniendo presionada la tecla Alt voy a dar clic sobre uno de los edges que corresponde a ese loop. Entonces doy clic, Shift para seleccionar el siguiente polígono, Alt y clic. Con eso tendríamos nuevamente los dos polígonos que quiero escalar en este caso. Presiono S y escalamos. Clic para aceptar y ya tenemos nuestra validación en la parte inferior sobre el tanque de acuerdo a la función que tienen los dos objetos. Presiono Tab. Y ahora nos vamos a centrar en el motivo o en el motif que corresponde a la parte o base del cristal, que era el que veíamos en la referencia, que corresponde a esta pequeña corona que se forma en la parte superior. Para eso entonces vamos a utilizar derivación, entonces vamos a utilizar esta forma igual, la voy a duplicar, Shift D. Recuerden que cuando usamos Shift D tenemos una copia, pero tenemos esta libertad para colocarla donde queramos. Pero la vamos a dejar en la misma posición, así que presionamos la tecla Escape. Y voy a esconder la esfera, que en este caso no la hemos renombrado aún, que sería correspondiente al modelo original que teníamos allí. De aquí solo necesitamos esta pequeña hilera de polígonos en esta área para construir esa colonna y motivo intrincado que corresponde a la base del cristal. Así que voy a borrar los demás polígonos. Nuevamente activo el X-Ray. Recuerden que puede ser seleccionando el botón o simplemente presionando Alt-Z. Presionamos Tab para entrar al modo de edición y seleccionamos los diferentes polígonos que no necesitamos. Las caras, aquí en la parte superior igual,
necesitamos borrar todos estos polígonos y simplemente quedarnos con los que necesitamos, que para nuestro caso viene a ser esta hilera de polígonos, terminando en la saliente cilíndrica que construimos allí. Si ya les parece un poco más complicado empezar a seleccionar algunos de los polígonos que tenemos allí, recuerden que pueden utilizar la selección de los loops, o de los diferentes loops. Entonces clic sobre este polígono, Alt y clic sobre uno de los edges correspondientes a ese loop. Delete faces. Terminamos borrando estos polígonos. Y ya está. Bien, de aquí lo que necesitamos o lo que requerimos es una pequeña extrusión. Así que presiono Alt y clic para seleccionar el anillo. Recuerden que tengo seleccionado polígono, voy a presionar 2 o el número 2 para cambiar a Edges. Y ahora sí Alt y clic. Y aquí lo que vamos a hacer es una extrusión. Entonces E y Z y hacemos la extrusión correspondiente. Este va a ser el área o el blocking del motif que vamos a construir. Así que voy a decir que es un poco más alto, es algo así. Y voy a eliminar los polígonos que no necesitamos. Así que nuevamente selecciono 3, clic, Alt y clic, Shift, Alt y clic, Shift, Alt y clic sobre uno de los edges. En la parte inferior, Shift, Alt y clic. Y aquí también, Shift, Alt y clic. Delete faces. Hizo falta este. Delete faces. Para establecer la proporción de la altura, voy a visualizar temporalmente la esfera para ver si realmente el motivo sí corresponde más o menos proporcionalmente a lo que se requiere. Yo creo que sí. Tal vez podría ser un poco más alto, así que voy a presionar el 2 para edges, Alt y clic y simplemente lo voy a mover sobre el eje Z. Creo que proporcionalmente sería algo así. Siempre tengan en cuenta las referencias de las proporciones, pero también su juicio propio. Clic para desactivar el X-Ray y vamos a empezar a trabajar sobre ese motivo. Para trabajar cómodamente voy a ocultar la esfera y vamos a empezar a trabajar aquí. Vamos a utilizar una técnica de repetición. Entonces, cuando tenemos modelos intrincados, pero que son modulares, en realidad lo que tenemos que hacer es construir uno de los módulos. Con eso, obviamente, a diferencia de lo que hacíamos en la parte de abajo con la esfera, donde hicimos un motivo bastante sencillo, pero funcional, podríamos hacer modelos mucho más intrincados porque solo nos estaríamos dedicando objetivamente en uno de los módulos. Y luego lo que tendríamos que hacer cuando tengamos la estructura ya finalizada es simplemente replicarlo o repetirlo de acuerdo a las características que queramos. Entonces, la segunda opción que tienen para seleccionar el loops de polígonos es la que voy a utilizar ahora, porque solo quiero quedarme con 2 de estos polígonos que tenemos acá, para trabajar el motivo en estos 2 polígonos y luego replicarlo. Entonces voy a eliminar los demás polígonos. Obviamente pueden utilizar cualquier sistema de selección que han conocido hasta ahora, pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a presionar el 3, voy a seleccionar uno de los polígonos y para seleccionar no el loop completo, como lo hacemos utilizando Alt y clic, que nos daría la selección completa, voy a simplemente seleccionar un sector circular y eso lo hacemos con control. Entonces tenemos seleccionado un polígono, presionamos control y si lo notan vamos llenando el área hasta donde queramos seleccionar o hacer la selección sobre ese loop. Entonces voy a dejar 2, vamos a trabajar sobre esos 2, presiono delete y faces. Con esto voy a presionar punto y simplemente nos vamos a centrar acá. Entonces vamos a hacer tres segmentos. Voy a presionar control R y voy a utilizar el scroll para establecer 3 segmentos. Pueden ser más, pero no quiero complicarlo tanto. Pero de esta manera podemos empezar a trabajar modelos mucho más complicados. Voy a dar clic para aceptar y escape para que se mantengan proporcionalmente.
Ahora lo que voy a hacer es ir construyendo el motivo como tal. En la parte superior vamos a construir una especie de estrella. Así que voy a seleccionar vértices, ya sea seleccionando aquí o presionando el número 1. Voy a seleccionar estos dos y de manera proporcional con la herramienta de escala. Recuerden que escala también nos sirve para escalar las dimensiones, en este caso la dimensión que hay entre uno y otro vértice. Entonces es muy útil cuando necesitamos trabajar con cosas concéntricas o que mantengan simetría. Hacemos un pequeño desplazamiento aquí y luego lo muevo para establecer más o menos acá un área que corresponda a una pequeña estrella en la parte superior. Nuevamente con escala. Algo así. En la parte inferior hacemos algo similar. Seleccionamos estos dos vértices y los juntamos un poco. Con estos hacemos lo mismo. Escalamos un poco e incluso lo voy a mover un poco a la parte superior. Y vamos a hacer un corte aquí en la mitad. Entonces control R, clic y escape. Con este igual seleccionamos los dos vértices al lado y lado y con la herramienta de escala los juntamos un poco. Entonces con esto en la parte superior tendríamos una especie de estrella y aquí en la parte inferior un motivo que vamos a complementar con un inset. Voy a seleccionar este loop que tenemos acá, presiono el 2, Alt y clic y con la herramienta de movimiento lo voy a desplazar hacia la parte inferior. Un nuevo corte aquí, control R y escape. Y nuevamente 1 para seleccionar los vértices. Vamos a seleccionar estos dos y con la herramienta de escala de manera simétrica los vamos a sacar un poco. Control R nuevamente, escape y estos dos que tenemos acá vamos a meter y control R nuevamente aquí, escape. De igual forma estos dos los vamos a colocar un poco más adentro. Control R en la parte de abajo, este va a ser un poco más arriba. Esta es una de las áreas donde se van a soldar los elementos, así que voy a dejar esta partecita, digamos que es donde se van a soldar los diferentes motivos cuando los repitamos a lado y lado. Y en la parte inferior también se van a soldar en este punto, así que también podríamos hacer en la parte inferior, control R, un área que fuera un poco más gruesa en particular, para que las soldaduras sean más uniformes. Entonces en estas dos áreas, o en estas dos pequeñas áreas es donde se van a soldar. Un último corte aquí en el centro. Y voy a seleccionar nuevamente estos dos, colocarlos en la parte interna. Por último voy a seleccionar una serie de polígonos, así que presiono el 3 y voy a seleccionar estos polígonos que están acá. Hasta aquí más o menos. Y vamos a hacer un inset nuevamente. Así que seleccionamos la herramienta del inset y hacemos un jalón. Hacemos un jalón interno. Cuando utilicen el inset tengan cuidado también con las intersecciones o con el sobrepaso de los vértices. Como ven ahí en la parte superior, si establezco un valor muy grande, empiezan a intersectarse los diferentes polígonos. Así que mantengan una extrusión donde la topología se mantenga limpia y preferiblemente reorganicen los vértices como requieran. Voy entonces a reorganizar los diferentes vértices. Así que voy a seleccionar estos dos que están aquí. Voy a utilizar siempre la herramienta de escala. Vamos a hacer un motivo muy sencillo, no es muy complejo. Seleccionamos estos 4. Y vamos a ir construyendo la forma que queremos. Estos 4 de acá. Y estos 4 en la parte superior. Cuando tengan el motivo, simplemente 3, seleccionamos los polígonos que no vamos a necesitar, que son todos estos, y simplemente los borramos, delete faces. Y ya tendríamos nuestro motivo particular. Recuerden que aquí también vamos a utilizar herramientas de subdivisión, por lo tanto todas estas formas angulares se van a empezar a curvar. Lo último que tenemos que hacer es que este motivo en particular tiene una parte que inicia recta y luego se angula
para darle espacio a la forma característica del cristal. Así que voy a seleccionar los polígonos en la parte superior. Y los vamos a rotar y a ubicar en ese ángulo característico de 45 grados. Seleccionamos rotación y simplemente rotamos en el ángulo que queramos y lo reubicamos para no perder la forma que teníamos inicialmente. Nos aseguramos de que no haya ningún error. Aquí estoy viendo un posible error de algún polígono que está por allí suelto. En realidad es de un vértice cuando hicimos la rotación. Voy a darle control Z un momento. Sí. Aquí está. Entonces, regresamos, control Z, decimos rotar nuevamente. Nos aseguramos que no haya ningún daño, pero sí lo va a haber. Esto pasa usualmente cuando tenemos varios vértices. Nuevamente, cuando estamos haciendo o construyendo ciertos elementos y empezamos a tener vértices que se intersectan o cruzan o están uno encima del otro y no lo podemos referenciar ópticamente, no es muy claro. Pero cuando empezamos a mover las diferentes piezas empezamos a notar ese tipo de variaciones que no nos sirven. Voy a presionar control Z y voy a revisarlo. Voy a presionar el 1 y voy a seleccionar aquí uno de los vértices que tenemos acá y a desplazarlo o moverlo. Como ven, ahí tenemos dos vértices. Voy a acercarme para que lo vean claramente. Tenemos dos vértices que están en la misma posición. Entonces voy a dar control Z. Con el X-Ray seleccionamos o hacemos el barrido para que nos aseguremos de que estamos seleccionando los dos vértices. Presionamos Merge con la tecla M de Merge para unirlos y en este caso utilizamos Add Center, que básicamente como uno está encima del otro, Add Center sería la mejor opción. Y con eso ya tenemos soldado este vértice, ya es solo uno. En la otra parte entonces vamos a hacer lo mismo. Recuerden que aquí tenemos dos vértices. Así que hacemos un barrido para seleccionar ambos vértices. Presionamos M y Add Center en base al centro. Con eso ya tenemos nuestra corrección. Voy a ir al modo de visualización de la superficie. Voy a seleccionar los polígonos con 3. Y vamos ahora sí a rotarlo. Rotación más o menos 45 grados, algo así. Y los movemos para evitar este corte que se genera. Y ya está. Ahora sí tenemos nuestro motivo. Lo que nos queda ahora es repetirlo de manera modular para construir lo que nos hace falta de la corona o de este motivo intrincado de la base del cristal.